Muy buenos días, mis queridos oyentes. Me alegra que estén de vuelta con nosotros y para todos los que nos ven de otros países o es tu primera vez en este canal, bienvenidos a Voz de Resurrección y Avivamiento, en donde Yahweh te ensancha, te capacita, te transforma y sopla sobre ti un nuevo aliento de vida. Antes de comenzar, quiero agradecerle a todos los que nos siguen por su apoyo y por hacer de Voz de Resurrección su canal. Es un honor para nosotros ser parte de su día y gracias una vez más por escucharnos. Un beso y un abrazo. Los amamos en el amor de Cristo y que Dios los siga transformando y capacitando para que puedan ensanchar su territorio. Amén. Hoy estaremos dando continuidad del estudio pasado. ¿Cuántos aprendieron algo? Póngame un comentario o un emoji si usted aprendió algo en el estudio anterior. Y en el video anterior habíamos terminado con unas preguntas las cuales hoy estaremos contestando. Y si usted no ha visto este video, yo les invito a verlo para que usted pueda entender lo que se va a estar hablando en el día de hoy. Y no se olvide suscribirse o tocar la campanita para que puedas recibir notificaciones cuando pongamos nuestros nuevos videos. Y las preguntas eran las siguientes. ¿Qué pasaría si las tribus desobedecieran el mandato de Dios y dejaran de traer los diezmos a sus ciudades? ¿O qué pasaría si los levitas dejaran sus puestos? ¿Tendría esto algún cambio en la vida del pueblo de Dios? ¿Acaso la Biblia nos habla sobre esto? Así que busque su Biblia, que hoy estaremos entrando en aguas profundas bajo el tema el diezmo y las ofrendas. Pero antes, ¿verdad?, de meternos en la palabra, quisiera hacer una pequeña oración a nuestro Padre Celestial. Y primeramente te damos todas las gracias por todas las cosas que has de hacer en este día. Te pedimos que tu Santo Espíritu fluya en nosotros como ríos de agua viva. Espíritu Santo, inunda nuestro ser como agua que purifica nuestros corazones con tu presencia. Limpia y renueva nuestro ser. Eres el fuego que transforma, que purifica, que refresca y que renueva nuestras vidas. En ti confiamos. A ti nos entregamos y que cada don que se nos fue entregado sea ejercitado y manifestado de tal manera que refleje tu amor y tu verdad. Y que en cada palabra y en cada acción sea tu nombre glorificado. Y que en este día las lenguas de los hombres sean levantadas para confesar que tú eres el Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Rey, el que es digno de ser exaltado, Yehoshua, nuestro Mesías. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yehoshua. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que me acompañen al libro de Jueces capítulo 17, versículo 7 en adelante. Les voy a dar un momento para que lo puedan buscar, porque hoy usted se dará de cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo en el pueblo de Dios y quizás lo hemos leído anteriormente, pero no le hemos dado la importancia o quizás no hemos profundizado en estas palabras. Así que vamos a leer Jueces 17, 7. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá,
y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Vamos a hacer una pausa aquí, porque quiero que ustedes entiendan lo que está sucediendo en estos versículos. Primeramente, estos versículos me llevaron a preguntarme el por qué el levita estaba buscando un lugar para vivir. Segunda pregunta que me hice fue, ¿qué pasó en Belén de Judá, su tierra natal, para que él se fuera? Y la última pregunta que me hice fue, ¿cuál era la situación del levita en Belén de Judá que lo llevó a aceptar la oferta de Micaía? Y mientras buscaba el por qué, me encontré que no era extraño que un levita saliera de su tierra, ya que en Deuteronomio 18, versículos 6 al 8, dice que los levitas podían salir de sus ciudades de origen y servir en el lugar que Dios escogiera. Ahora, lo extraño es que el levita aceptara quedarse en la casa de Micaía, ya que según Deuteronomio 18, Dios era el que escogía el lugar donde ellos deberían ministrar en su nombre, el cual quedaba en las ciudades que Dios les dio a los levitas. Y si leemos este capítulo 17 desde el principio, encontramos que Micaía convierte su casa en casa de dioses, consagrando él mismo a uno de sus hijos como sacerdote. Micaía era un hombre deshonesto, ya que le faltó el respeto a su madre, robándole una gran suma de dinero. Pero al enterarse que su madre había pronunciado una maldición sobre el ladrón, él se arrepiente y le devuelve el dinero. Su madre, por otro lado, decide utilizar parte del dinero devuelto para hacer 2 imágenes, una de talla y otra de fundición, según su madre, para adorar a Dios. Y podemos notar a través de estos versículos el desorden espiritual y la inclinación hacia la idolatría de Micaía y de su madre, desobedeciendo a ambos los mandamientos de Dios, la cual hace extraño que el levita haya decidido quedarse en este lugar. Pero si vamos al capítulo después, el versículo 18, encontramos que la tribu de Dan estaba buscando tierras para poseer. Y es en esta búsqueda de tierras que 5 de ellos llegaron a la casa de Micaías y posaron allí. Y cuando escucharon al levita, le reconocieron y le preguntaron, versículos 3 y 4. ¿Quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él contestó, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. En otra versión dice que el levita le contó el trato que Micaías había hecho con él y cómo él lo había contratado para que fuera su sacerdote. En otras palabras, este joven levita que se llama Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, escrito al final de este capítulo, fue contratado por Micaías para servir como sacerdote personal en su casa, a cambio de un salario, alojamiento, ropa y comida. Por lo tanto, la decisión del levita de quedarse en la casa de Micaías y servir como su sacerdote personal se interpreta como una desviación de las normas establecidas por Dios para el servicio sacerdotal, ya que
Solo los descendientes de Aarón tenían derecho de ser sacerdotes. Si seguimos leyendo, ¿verdad?, este capítulo 18, podemos ver cómo el joven levita de Belén, de Judá, llamado Jonatán, se desvía de su propósito original al involucrarse en prácticas religiosas corruptas, asociándose con Micaía y luego con la tribu de Dan, cayendo en la idolatría y en la corrupción religiosa. Al igual que este levita que fue corrompido por la idolatría del pueblo, también encontramos la historia de los hijos de Elí, que para ese tiempo vivían en el lugar principal de adoración de los israelitas, que era Silo, donde se encontraba el tabernáculo. Sin embargo, sus hijos Ofni y Fines eran corruptos y cometían actos de deshonestidad y falta de respeto hacia Dios. Ofni y Fines abusaban de su posición sacerdotal para obtener ganancias personales y se entregaban a conductas inmorales, como por ejemplo tomar las ofrendas que eran para Dios en estado de impureza y tener relaciones sexuales con las mujeres que servían en el tabernáculo. Su corrupción era ampliamente conocida y causaba gran indignación entre su pueblo. Si vamos, ¿verdad?, a Jueces, versículo 2, 10 al 11, encontramos que después que muere Josué, se había levantado una generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Y luego ellos empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y empezaron a servir o adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Es en estos tiempos que no había rey y que cada uno hacía lo que bien le pareciera. Pero en verdad, sí había rey en Israel, aunque no físicamente. Por esta razón, cuando el pueblo le pide rey a Samuel, Dios le dice: no te están rechazando a ti como líder, sino a mí como rey. El pueblo una y otra vez abandonaba a Dios y seguían a otros dioses, desobedeciendo así sus mandamientos y provocando su ira. Es por todas estas desobediencias que Dios decide como juez entregarlo a sus enemigos. Ahora, analicemos esto. Si abandonaron a Dios para seguir a otros dioses, quiere decir que ellos no estaban cumpliendo con las leyes y decretos que Dios le había mandado. Y al no cumplir con estas leyes, tampoco estaban cumpliendo con la ley de diezmar, dando a entender el por qué encontramos a un levita buscando un lugar para vivir. Estando el pueblo en idolatría, no había necesidad de un levita, porque dice la palabra que le dieron la espalda a Dios. Quiere decir que ellos estaban rechazando su autoridad, su amor y su guía, prostituyéndose con las otras naciones. La falta de apoyo económico lleva a este levita a salir de su ciudad, pero luego la falta de fe o dirección espiritual lo lleva a aceptar la oferta de Micaía, pasando por alto las normas sacerdotales que Dios había establecido. La situación del levita también puede compararse con la de los hijos de Elí, quienes abandonaron las normas de un sacerdote para hacer lo que bien les pareciera. Y me explico. La guía para sus vidas no era la palabra de Dios, sino sus propios deseos. Cada uno pensaba agradar y obedecer a Dios, no conforme con los mandamientos de Dios ya establecidos, sino conforme
al parecer o el sentir de cada uno. Estas acciones revelan la decadencia espiritual y la falta de dirección de Israel en ese momento, donde las personas seguían sus propios deseos en lugar de obedecer la palabra de Dios. Veamos otro ejemplo de esto en 2 de Crónicas 29, 3 al 6. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. El rey Ezequías llama a los levitas y a los sacerdotes para que se santifiquen y purifiquen el templo del Señor, que había sido profanado y abandonado por los israelitas de la generación pasada. Aunque este capítulo sucedió después de Jueces y Samuel, podemos entender que no era la primera vez que el pueblo de Israel abandonaba a Dios y apartaba su rostro de la casa de Dios, desobedeciendo sus mandatos. Este rey, desde el principio de su reinado, muestra un fuerte compromiso con Dios y busca restaurar la verdadera adoración en Judá, eliminando los ídolos y restaurando el templo. Empezando con los levitas y los sacerdotes. Luego en el versículo 4 en adelante, capítulo 31, Ezequías también restaura las prácticas de dar el diezmo y dice: Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones. Esto es una prueba de que el pueblo no estaba dándole a Dios lo que legítimamente le pertenecía. La idolatría causó que el pueblo de Dios entrara en adulterio y fornicación con las naciones, trayendo un completo caos en la casa de Dios, provocando corrupción entre los levitas y obligándolos a abandonar sus ciudades para poder sobrevivir. Los israelitas continuamente desobedecían los mandamientos de Dios, lo que resultó en que se convirtieran en esclavos de otras naciones, como por ejemplo Babilonia. Pero después del regreso del exilio de babilónico, Nehemías y Esdras desempeñaron roles importantes en la restauración y reconstrucción de Jerusalén. Tanto
física como espiritualmente. Nehemías, como gobernador, se enfocó en la reconstrucción de los muros de la ciudad, mientras que Esdras, como escriba y sacerdote, se centró en la restauración de la enseñanza y la observancia de la ley de Moisés. Esdras involucró la lectura pública de la ley y la enseñanza de su significado al pueblo. Esto se llevó a cabo para restaurar la observancia y el cumplimiento de los mandamientos de Dios entre el pueblo de Israel, que había caído en la negligencia y en la desobediencia durante el exilio. El pueblo acepta en guardarla, incluyendo un nuevo reglamento en el cual el pueblo acordó contribuir con una tercera parte de sus recursos cada año para mantener el servicio del templo y cumplir con las responsabilidades dadas. Nehemías 10, 32 al 33. Hago mención de que esto no es un diezmo, ya que el diezmo es la 10ª parte y aquí se está hablando de una tercera parte. Esta tercera parte de un ciclo no fue dada por Moisés como una ordenanza de la ley, sino que fue un reglamento que hizo Nehemías con el pueblo de acuerdo con los principios de la ley de Moisés, ajustándose para satisfacer las necesidades específicas de la comunidad en ese momento. Esto fue un juramento entre Nehemías y el pueblo para que no faltara nada en la casa de Dios. Ahora, Nehemías capítulo 13, versículo 10 al 13 nos muestra cómo los israelitas rápidamente se olvidaron de su acuerdo, dejando de traer los diezmos a los levitas. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. El texto menciona que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Esto se refiere a la 10ª parte que se les fue otorgada a los levitas por parte de Dios. Los levitas no tenían tierras propias para cultivar y por lo tanto dependían de las ofrendas y diezmo del pueblo para su sustento. Sin embargo, debido al fraude y negligencia del pueblo, las porciones destinadas a los levitas no se les fue entregadas. Y como resultado, los levitas y los cantores abandonaron sus responsabilidades y regresaron a sus propias tierras. Nehemías, al darse cuenta de esta situación, reprendió a los oficiales y tomó medidas para corregirlo. Nehemías restableció las funciones y las asignaciones de los levitas, asegurando así el funcionamiento adecuado del templo y el cumplimiento de sus deberes, poniendo como administradores a los fieles. Por eso en Malaquías 3, 6, 9 dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos.
Pero ustedes dijeron, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación entera, me han robado. Si usted se da de cuenta, Dios al principio de esta conversación les cambia el nombre de Israel a hijos de Jacob, haciendo referencia a un cambio de identidad espiritual en la cual el pueblo se encontraba, queriendo llamar su atención para que el pueblo reconociera su desobediencia y se volviera a él. Mas sin embargo, él les deja en claro que él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre, expresando su fidelidad y su compromiso con ellos. Y era por esa razón que el pueblo no había sido aún consumido. En estos versículos, Dios los demanda por su falta de fidelidad en el cumplimiento de sus leyes, la cual eran los diezmos y las ofrendas. El pueblo de Israel había dejado de cumplir con su deber de traer los diezmos a las ciudades, el cual Dios los acusa de robarle. Esto no solo era una desobediencia directa a Dios, sino también una falta de confianza en su provisión. Y les deja en claro que estaban bajo maldición por no traer los diezmos al alfolí. Sin embargo, Dios también les ofrece una solución y les dice, traigan todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios le promete a los israelitas una bendición abundante si le obedecen. Y les dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre ellos, tanto que no habrá espacio suficiente para recibirlas. Además, Él reprenderá al devorador por su causa y no permitirá que destruya los frutos de su tierra. Por otro lado, si continúan reteniendo sus diezmos y sus ofrendas, estarán bajo maldición. Según el libro de Malaquías, el no traer los diezmos al alfolí se interpreta como una desobediencia a los mandamientos de Dios. El alfolí era un lugar donde se almacenaba la 10ª parte de las cosechas traídas por los israelitas. Y estos diezmos eran utilizados para ayudar a las viudas, los huérfanos, los extranjeros y también a los levitas, quienes no tenían herencia de tierras. En cuanto a los levitas, no solo eran responsables de enseñar la ley y actuar como mediadores entre Dios y la gente, sino que también mantenían la moral y la justicia en sus ciudades. Pero cuando los levitas se desviaban de sus responsabilidades debido a la falta de diezmo, buscando recursos, se perdía la fe y el respeto hacia Dios. Si vamos a Malaquías 1:6, Dios se queja de que los sacerdotes no honran su nombre, lo que indica que el pueblo andaba en prácticas inapropiadas, olvidando su compromiso con Dios. Malaquías llama al pueblo a regresar a Dios y a ser fieles al pacto.
En el capítulo 3, el versículo 7, dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Este llamado a la restauración es un tema recurrente en la historia de Israel, tanto en el tiempo de los jueces como en el periodo del exilio. Cuando se pierde la fe, se pierde la capacidad de confiar en Dios y se busca encontrar soluciones terrenales en lugar de buscar su ayuda. Por lo tanto, la Biblia afirma que tanto la falta del diezmo por parte del pueblo como el abandono de los deberes de los levitas tenían consecuencias negativas en la vida de Israel. Ahora, la pregunta es: ¿será el diezmo mandatorio para nosotros los creyentes de hoy en día? ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Esto lo sabremos en nuestro próximo video, así que no se lo vaya a perder, que esto está bien interesante. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final y ser una luz brillante en nuestra comunidad de fe. Su amor y apoyo son testimonios del poder transformador de Yehoshua en nuestras vidas, y esperamos que disfruten de esta oportunidad emocionante que Dios nos regala. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga, que Dios les dé salud y los llene de gracia. Hasta la próxima.